Bueno, buenos días a todos, espero que estén bien, que estén pasando bien esta cuarentena de la mejor manera posible. Nosotros vamos a seguir aprendiendo, a seguir trabajando juntos, así que hoy voy a compartir una explicación del tema nuevo. Ustedes saben que estuvimos viendo clasificación de música y aprendimos acerca de la música vocal, corporal y la música instrumental. Hoy específicamente vamos a trabajar en la música instrumental porque vamos a conocer un poco más acerca de los instrumentos, qué es un instrumento musical y cómo lo podemos clasificar. En principio decimos que un instrumento musical es un objeto que es utilizado para realizar música, ¿sí? Una definición simple. Ahora podemos diferenciar dos tipos de instrumentos musicales. Unos son los convencionales y otros son los no convencionales. Los instrumentos musicales convencionales es los que vamos a profundizar hoy, ¿sí? Con esta clasificación que vamos a empezar a trabajar. Los instrumentos no convencionales son objetos de la vida cotidiana que son utilizados para realizar una producción musical, ¿sí? Para producir un ritmo, para producir una melodía, pero con objetos que específicamente tienen otra utilidad. Por ejemplo, si yo quiero cantar y no tengo un instrumento para acompañarme, puedo agarrar una botella, ¿sí? Que tenía otra finalidad, que era para conservar algún tipo de líquido. Puedo agarrar una semilla, poner adentro de la botella, cerrarlo, empezar a sacudir y tengo una especie de sonajero o maraca, pero realizada con una botella. En ese caso, cuando yo uso un objeto que tenía otra finalidad y otro uso y lo uso para hacer música, voy a estar hablando de cotidiófonos. Por otro lado, otro tipo de instrumento no convencional es lo que estuvimos viendo en música corporal. Si yo uso mi cuerpo para producir ritmos, para producir sonidos y para acompañarme o para realizar una producción musical, entonces voy a estar hablando de instrumentos musicales corporales, ¿sí? Esos son los no convencionales. Pasamos ahora con lo que yo quiero que ustedes profundicen un poquito más, y es con los instrumentos musicales convencionales, es decir, aquellos objetos que sí fueron fabricados específicamente para hacer música, como puede ser una guitarra, una flauta, una batería, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a clasificar esos instrumentos? En este caso yo les voy a presentar una clasificación que tiene que ver con la forma de producir el sonido. Probablemente ustedes conozcan una forma que es la más tradicional de clasificar los instrumentos, que era dividirlos en familias, familia de cuerdas, de viento o de percusión. Vamos a aprovechar que podemos ampliar muchísimo más esa definición. ¿Cómo lo vamos a usar? Justamente en pensar, si bien van a ser nombres nuevos, van a ver que les suena un poco raro, en pensar qué parte o de qué manera ese instrumento produce sonido, ¿sí? El sonido, ustedes saben, es una vibración que puede recibir nuestro oído, que podemos escuchar y que está producida por un elemento, por un objeto. Entonces vamos a clasificar los instrumentos en 5 tipos de instrumentos. Tenemos los aerófonos, estoy mirando porque quiero decírselos en el orden en el que van a recibir la imagen. Los aerófonos, los cordófonos, los idiófonos, los membranófonos y los electrófonos. Escuchamos esa palabra y decís, ¿de qué está hablando la profe? Bueno, justamente, separen los conceptos, ¿sí? Las palabras. Tenemos cordófono, aerófono, ¿sí? Entonces, aerófono se produce el sonido a través del aire. O sea, es aire, ¿sí? En lo que conocían ustedes anteriormente como viento, pero bueno, aire que produce sonido. Ese aire puede producirse a través de un soplo o puede producirse con una acción mecánica. Por ejemplo, si yo tengo una flauta, un clarinete, un saxofón, un sikus, ¿sí? Yo voy a soplar. Está el soplido del humano que produce el sonido. O sea, ese aire entra en una columna de aire o en varias columnas de aire, como puede ser en el sikus, que son esos tubitos, y se produce el sonido. Cuando yo tengo una acción mecánica, significa que el instrumento tiene propiamente alguna estructura que permite que el aire se tome y salga, ¿sí? Ese es el caso, por ejemplo, de un acordeón, de una gaita o de un bandoneón, ¿sí? El aire, por ejemplo, en el caso del acordeón y del bandoneón, tiene un fuelle, ¿sí? Que es el que toma el aire y el que expulsa el aire, y a su vez producen otras cosas esas botoneras que tiene alrededor. Pero digamos, el aerófono
sí o sí, necesariamente, tiene que sonar a través del aire. El sonido por el aire, ¿sí? Después tenemos los cordófonos. Los cordófonos son instrumentos que producen sonido por vibración de una o más cuerdas. Los cordófonos también se subdividen, ¿sí? Tenemos cuerda frotada, cuerda pulsada o cuerda percutida. Cuerda frotada son los instrumentos que suenan porque se los frota, ¿sí? Por ejemplo, el violín, el violonchelo, el contrabajo. Después tenemos los de cuerda pulsada, que son aquellos instrumentos que uno tiene que justamente realizar la acción de pulsar sobre la cuerda. Por ejemplo, puede ser la guitarra, ¿sí? Y por último tenemos los de cuerda percutida, en los que se realiza el sonido por una percusión, un golpe en las cuerdas del instrumento, como es el caso del piano, ¿sí? Seguimos con la misma clasificación en el orden en que la van a ver, así no les mezclo demasiado. Los idiófonos son aquellos instrumentos que producen sonido porque vibra el instrumento en su totalidad, o las partes del instrumento al sacudirlas, moverlas o frotarlas producen sonido. Por ejemplo, tenemos el güiro, la maraca, el triángulo, ¿sí? Y los idiófonos se pueden clasificar a su vez en los que tienen altura definida o altura indefinida. La altura tiene que ver con que si uno puede hacer distintas notas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un xilofón, que es un idiófono, ¿sí? Porque yo lo golpeo y suenan, ¿sí? sus varitas, sus partes de metal. Cada una de las varitas, cada una no sé cómo se llaman, si varitas, teclas, no me acuerdo, pero bueno, cada una tiene un tamaño preciso y ese tamaño produce una nota. Entonces, en ese caso es un idiófono de altura definida. ¿Cuál es el idiófono de altura indefinida? Aquel en que yo puedo realizar un sonido, pero no puedo realizar distintas alturas. Por ejemplo, una maraca. Por ejemplo, un güiro. ¿Vieron ese que se usa? Que se raspa, es como un rallador. Ese es un idiófono de altura indefinida. Después, por último, tenemos los membranófonos, que son aquellos que tienen un parche o una membrana, ¿sí? Por ejemplo, los timbales, el redoblante, el bombo de murga, ¿sí? Esos son membranófonos, que también se pueden dividir en altura definida o indefinida, ¿sí? Y por último, ya terminamos los electrófonos, que son aquellos instrumentos que producen sonido gracias a la intervención de la electricidad. Por ejemplo, la guitarra eléctrica, un teclado, un bajo electrónico. Algunos pueden producir sonido, por ejemplo, la guitarra yo puedo tocarla sin amplificar, pero justamente lo que la caracteriza es que yo amplifico ese sonido y produzco un sonido particular que no tienen otros instrumentos. Muy bien, también entran dentro de este último tipo todo lo que uso, por ejemplo, samplers, o cuando hago música con la compu, con algún tipo de programa, ¿sí? Eso también entraría como instrumentos musicales electrónicos. Entonces, pasando en limpio, un instrumento musical es un objeto que es utilizado para producir música, ¿sí? Pueden haber instrumentos convencionales como no convencionales. Los no convencionales son aquellos objetos que tienen otra finalidad, pero que yo los transformo en instrumentos musicales al momento de hacer un ritmo o producir alguna melodía en particular. Esos son los casos de los cotidiáfonos o de los corporales. Y los instrumentos musicales convencionales son aquellos que sí fueron fabricados para realizar música y podemos dividirlos en aerófonos, cordófonos, idiófonos, membranófonos y electrófonos. Cada uno de esos tipos ya saben que se subdividen, ¿sí? Eso va a estar más clarito en el cuadro. Cualquier duda, cualquier consulta, me escriben. Simplemente la clase de hoy era presentar este tema, que como verán es muy simple, es una nueva clasificación, y la semana que viene sí ya voy a estar dando algún trabajo para que ustedes puedan clasificar también algunos instrumentos. Así que bueno, espero que estén muy bien. Les mando un beso para todos y sigamos cuidándonos en casa y aprendiendo juntos, que es un nuevo desafío, ¿sí? Para todos. Así que bueno, gracias y nos estamos viendo prontito y leyendo y todo eso.